acabar con la desigualdad, la discriminación y saludar al adverso. Fue parte del discurso de Emmanuel Macron como nuevo presidente de Francia. Como ya lo sabemos, se hace oficial la toma de posesión el próximo domingo. Emmanuel Macron ha dicho que le envía un saludo republicano a Marine Le Pen y además habla del tema europeo en este discurso y es precisamente lo que nos atañe con el ingeniero Rafik Derjani, quien nos acompaña una vez más en Brújula Internacional, es invitado constante y a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Halim. ¿Qué va a pasar con el sistema europeo? ¿Se mantiene el status quo? ¿Se ha mantenido pues Francia en su bienestar con la comunidad europea? Porque Marine Le Pen prometía otro tipo de realidad, pero ahora con Emmanuel Macron, que a pesar de decir que va a continuar con la comunidad europea, que está ganado al sistema europeo, ha tenido también alguna participación interesante donde promueve algún tipo de innovación dentro de la Unión Europea. Es importante analizar las razones históricas de la formación de la Comunidad Europea. Al inicio, después de la Segunda Guerra Mundial, la paz es el variable más importante. Encontrar unos terrenos comunes para intercambios. Después, con el tiempo, los alemanes tenían interés de generar un mercado único, donde les facilita que el mercado europeo sea el mercado de ellos. Ellos y los franceses llegaron a acuerdo a establecer los bases más importantes para generar con una visión de mercado. En el desarrollo de los últimos años los sistemas de democracia liberal se impuso unos mecanismos después de la caída de la Unión Soviética, que la globalización es la herramienta que va a resolver los problemas de gran parte de los pueblos. Pero cuando uno analiza la dinámica de la globalización, hoy nos damos cuenta que la globalización fue una herramienta que benefició a algunos, pero excluyó a otros. Lo que pasó en Francia, la polarización que pasó en Francia en esta elección es una repetición de lo que pasó en Inglaterra, una posible ejemplo de lo que puede pasar en Italia pronto. El detalle aquí, el sistema que trataron de vender como globalización es el sistema que basado en la globalización del capital financiero. Abandonaron todo lo que es importancia del Estado social y trataron de dar los privilegios para el capital financiero en Europa, y donde allí emerge dentro de todos los países europeos, nos damos cuenta que se repite el mismo fenómeno. Hay unos perdedores con una cantidad importante que llegan a un nivel de reaccionarios, recurren a ideologías, hasta se puede asociar con el fascismo. Y por lo tanto, tratan de buscar como salida recuperar la identidad propia y tratar de independizar de Bruselas. Y allí donde emerge que la globalización que se vendió en aquel entonces tiene su defecto, y por lo tanto, si no llegan a ajustar y adaptar a la diferencia entre el desarrollo entre el norte europeo y el sur europeo, el problema de Europa puede seguir manifestando en más polarización y probablemente se agrava y puede llevar a que la Comunidad Europea, como lo diseñaron, puede perder su solidez. Y si no se enfoca en el capital financiero, la globalización, por lo menos en el sistema europeo, ¿en qué debería enfocarse para no perecer? Mira, Halim, históricamente, entre la Primera Guerra Mundial y los 70, los desarrollos que se hicieron en Occidente se basaron en la generación de riqueza basada en la producción. El ejemplo de Estados Unidos, el ejemplo de Europa Occidental. En otras palabras, toda la riqueza fue basada no en especulación, en economía real. Ahorita, cuando tratan, después de la caída de la Unión Soviética y sintieron que pueden ampliarse y extenderse, empezó el conflicto entre el capital financiero especulativo y el capital productivo, y generó una polémica entre ellos mismos. El fenómeno de Estados Unidos es algo similar, en Inglaterra es similar, en Francia es similar. Por eso te das cuenta que el capital, que básicamente lo que llamamos inversionista, está preparado a decir, si la mano de obra en China es más barata, voy a llevar el capital para allá, no me importa si cierro una planta en Ohio, en Michigan, o lo cierro en León, o lo cierro donde sea, o lo cierro en Inglaterra. Por lo tanto, se perdieron la visión de lo que es el Estado social. En otras palabras, el Estado en su origen, en su concepción, tiene una función como generar una cohesión dentro de los pueblos.
allí cuando emerge la globalización y da más peso para el capital financiero y apertura, lo que tratan de vender como una apertura, a la hora de verdad es una trampa a favor del capital y abandona a los intereses de muchos de los pueblos que hoy vemos que ellos están sintiendo que están excluidos. Interesante la apreciación sobre el tema del capital y la globalización, como la enfocan en la Unión Europea y como debería enfocarse según Rafik Derjani. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero queda una pregunta interesante en el aire. Al parecer, y Europa lo ha demostrado, el problema no es ni la izquierda ni la derecha, sino la gestión y la voluntad de quien trabaja en el gobierno o quien se hace presidente de una nación. Centro izquierda y ultraderecha se estaban midiendo en las elecciones de Francia. La centroizquierda resulta victoriosa. Grupos adversos a los sistemas revolucionarios del siglo XXI en Latinoamérica han satanizado a la izquierda y a la revolución del siglo XXI. Por otro lado, algunos afectos han dicho que ha sido el sistema que ha nivelado a los pobres con otras clases de la sociedad. Pero en Europa parece que la realidad es distinta. La izquierda no es vista de la misma manera y la derecha tampoco es aplicada como se aplicó en algún momento en Latinoamérica. ¿Qué marca la diferencia y cuál es la diferencia? Hay otras realidades socioeconómicas. En otras palabras, si vas a comparar las situaciones del pueblo latinoamericano y su exclusión histórica con el desarrollo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, el desarrollo que lograron con programas sociales. Además de la preparación política, ¿no? La preparación política fue una entrega para los pueblos europeos para negarle el acceso al comunismo a Europa. No fue básicamente un desarrollo natural, fue una negociación en el sentido, había conciencia, si no logran anivelar los pueblos, posiblemente el comunismo va a llegar y lograr entrar en estos países. Allí donde tuve que los europeos tuvieron que desarrollar un Estado más social. Mientras tanto, en América Latina y en otras partes del mundo, no teníamos esta presión política. En otras palabras, cuando emergía cualquier movimiento con tendencia de izquierda o comunismo, se liquidaba absolutamente, y nos recordamos de mucho lo que pasó aquí. Allí donde llega a ver que durante este proceso histórico en Europa había un desarrollo económico, claro, que tiene una ventaja tecnológica además, y tenía razones políticas a confrontar a la Unión Soviética. Aquí, cuando llega durante los 60, 70, 80 y la izquierda siempre, básicamente los gobiernos militares en América Latina fueron resultado de cómo reprimir a cualquier movimiento de la izquierda en América Latina. En los 90 emerge en Venezuela el sitio donde menos esperaban que vaya a emerger una tendencia de la izquierda, y menos al presidente Hugo Chávez. Pero también hubo una exclusión histórica importante donde los pueblos se dieron cuenta que alguien que viene y me promete. Y emerge con el presidente Chávez una nueva época, periodo donde la izquierda en América Latina y donde después de la caída de la Unión Soviética no había tanto miedo que el comunismo otra vez se ocupa. Claro. Además, la izquierda de América Latina aprendieron, si queremos hacer cambios, no necesariamente vamos a ir a la confrontación violenta, tampoco hay que asumir una ideología tan radical. Hubo una tendencia consciente cómo incluir a los pueblos vía programa social. Allí donde si damos cuenta, la izquierda en América Latina en los últimos casi 20 años ha logrado incluir muchos de los pueblos, y allí todavía, ahorita pierden algunos gobiernos, y creemos que se perdió la tendencia histórica de la izquierda en América Latina, y yo dudo que es así, porque la derecha que está instaurada ahorita tampoco está generando las soluciones. Bueno, yo difiero un poco de usted, ¿no? Yo considero que no es que se pierda la derecha o la izquierda, es que se pierde el sistema de derechas y de izquierda, y que empiezan a mirar hacia otros panoramas, hacia otras realidades, ¿no? La humanidad está apuntando hacia los empresarios, hacia el tema financiero, hacia el tema económico, está buscando salidas a una crisis económica que sea de derecha o sea de izquierda, son los mismos gobiernos, son los mismos sistemas los que nos han llevado a la misma, y ahora la humanidad, pues con el voto y con la decisión que están tomando, están buscando es una salida a esos temas, ¿no? O sea, Halim, yo creo que no es casualidad que Emmanuel Macron sea presidente de Francia, con la experiencia bancaria que tiene, con la corta edad que tiene,
que Mauricio Macri, no solamente por ser adverso a Cristina Fernández de Kirchner, sino por ser empresario, que el mismo Donald Trump, con una experiencia tan larga de Hillary Clinton en la presidencia, pierda delante de Donald Trump con su experiencia empresarial? Ok, tú estás comentando que los empresarios quieren generar soluciones. El punto allí, de verdad, si quiero llevarlo un poquito más profundo, la diferencia histórica entre derechos y poder. El sistema que está basado en que el capital lo maneja, nunca tienen una visión de generar la inclusión y generar la paz social. Vienen y se parte de una visión totalmente cómo ellos controlan el poder y cómo con el poder se genera la acumulación. Desarrollaron hasta una ideología basada en esta, que básicamente te dicen la riqueza se distribuye después que lo más poderoso empieza a repartir para abajo para los más humildes. Cuando hoy en día damos cuentas que históricamente no se ha hecho así, cuando llegan a los más humildes lograr participar en la dinámica de la riqueza, llega por presiones políticas, no llega porque la bondad es del capital que trata de entregar. Ahorita se llega al poder, algunos que están apoyados por la derecha, no es necesariamente que tienen éxito. Lograr una etapa temporal en el poder político no es necesariamente va a generar la paz, porque ¿cuál es la referencia de un modelo social? La referencia de un modelo social, ¿qué tanto genera paz social y cohesión social? Bueno. En otras palabras, cuando voy a generar una dinámica política dentro que el resultado va a generar una pobreza extrema, yo no veo cuál es el éxito de esto. Bueno, yo considero que su apreciación, que es válida e importante en el programa, quizás no esté tan adaptada a la realidad latinoamericana y sí a la realidad europea, ¿no? Ahora sí, sin importar derecha o izquierda, no necesariamente van a tener éxito por la ideología que los respalde, sino por la gestión que hagan y por la inclusión que tengan. Pues en Europa, derechas o izquierdas, pues han mantenido su posición, han trabajado por los países, pero en Venezuela se corta la gestión de derecha porque comienza la de izquierda, se corta la de izquierda porque comienza la de derecha, y no hemos entendido como continente cuál es la verdadera dinámica que estamos viviendo en el mundo, o sea, la dinámica necesaria para el avance de los pueblos. Eso es lo que considero. Pero ahora volviendo al tema de Francia y de Emmanuel Macron, que es interesante para cerrar ya el bloque y su intervención. Francia es fundamental para el mundo. El tema del terrorismo ha sido crucial en las elecciones presidenciales, ha sido parte de lo que han prometido tanto Marine Le Pen como Emmanuel Macron para postularse a la presidencia o al balotaje de la presidencia de Francia. ¿Cómo ve usted ahora el tema del terrorismo vinculado a Francia con la posición un poco más suave que la de Le Pen de Emmanuel Macron? ¿Me permite llevar el tópico un poquito más amplio? Porque Adelante. De verdad, cuando vamos a estos puntos, quiero recordar cuál es el argumento que usaron en la campaña de Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Que por cierto, Macron se basó en la campaña de Obama para la presidencia. Lo que quiero decir de esto, en lo que llamamos democracia liberal, la mentira es una herramienta. Es una herramienta. En otras palabras, cuando tú ves, hoy en día todo el mundo sabe la campaña de Trump se basaba en mentira. Y hasta usar el miedo como herramienta. Y en otra palabra, ese te demuestra que tanto esta democracia liberal está de verdad enfocada a resolver problemas. Porque si tú usas la mentira como herramienta para llegar al poder, te das cuenta que de verdad todo es válido. Hasta lo que quiere hacer puede hacerlo. Ahorita para llegar al terrorismo, claro, el terrorismo ha sido un variable importante en la política de Europa. Lo usaron y abusaron de él como un argumento en la política interna. Y lo van a usar siempre. Y si hoy es el terrorismo, mañana cualquier concepto que puede generar miedo dentro de una parte de la sociedad que es conservadora, que se asusta de cualquier cosa, lo van a hacer. No es nada más en Francia, lo van a usar de toda parte del mundo. Porque la política de la democracia liberal te permite que te hacen la política como una dinámica de mercadeo. ¿Quién puede vender mejores imágenes o asusta más? ¿Qué me quiere decir? Que es mentira que van a acabar con el terrorismo. No, lo que quiero decirte, si utilizan el terrorismo como una herramienta en la campaña, no es nada que me sorprende, porque básicamente van a usar cualquier argumento que intimida o asusta o promete falsedades para llevar a los votos.
Simplemente un tema de campaña, ¿no? Yo creo básicamente eso es lo que pasó allí, porque la verdad, si a la otra parte, la otra variable, si tú vas a decirme que el terrorismo es resultado de una participación de Francia en una guerra del Medio Oriente, si los Claro, franceses creen que van a participar en el Medio Oriente en una guerra y no van a tener enemigos, claro. tampoco es una falsedad. Bueno, interesante su intervención, además contundente con toda la realidad que está viviendo la geopolítica mundial y sobre todo la importancia que tiene Francia para la geopolítica mundial. Agradecemos a Rafik Derjani por acompañarnos, ingeniero y especialista en estos temas internacionales que tanto nos interesan en su programa Brújula Internacional. Vamos al corte invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @brújulainterpisogb. La abogada Nermari Givirín es invitada constante a nuestro programa para hablar del tema del feminismo en el siglo XXI, la participación de las mujeres en el ámbito político, que todavía sigue siendo un tabú al parecer. ¿Por qué es tan difícil? Lo preguntaban por Twitter temprano. ¿Por qué es tan difícil que una mujer se posicione en el ámbito político? Porque Angela Merkel lo consigue, pero Marine Le Pen quizás por su ideología tan arraigada no lo consigue, pero todavía en Latinoamérica sigue siendo un tabú el tema, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y que tú seas el moderador del programa. Realmente hay que tener mucha astucia para llenar ese espacio. Gracias, bienvenida. Del embajador Julio César Pineda, que por cierto felicito públicamente por el premio a la personalidad del año que le otorgaron en París, en la UNESCO. Realmente es un honor para todos los que trabajamos cerca del embajador Pineda ese reconocimiento. Bueno, realmente en Latinoamérica sí hay casos de mujeres presidentes. Estuvo Cristina Fernández de Kirchner, estuvo Michelle Bachelet. Hay mujeres que han sido pioneras en el liderazgo político. Pero sí preguntaron por Twitter, alguien dijo, ¿por qué a la mujer le cuesta más? ¿Por qué hay más hombres en el liderazgo político que mujeres? Pues sencillamente porque la mujer no sabe que tiene el poder de mandar, no sabe que tiene el poder de liderar. La mujer fue criada para estar en el espacio privado, para criar, para ser madre, para estar en profesiones y vocaciones de servicio, no para mandar, no para liderar. A la mujer normalmente no se le enseña a hablar, a la mujer se le dice mucho, calladita te ves más bonita. Hay una serie de micromachismos que están implícitos, que nosotros ni siquiera vemos, que nosotras mismas como mujeres los empleamos, que van más allá de nuestra conciencia, es nuestro subconsciente actuando a través del patriarcado, que es el que ha venido gobernando a través de los años y por siempre. Además que todas las religiones son, por decirlo de alguna manera, machistas. En todas las religiones, todos los profetas son hombres. El libro de la Biblia fue escrito por hombres, los discípulos de Jesús fueron hombres. Es decir, las grandes hazañas de la historia han sido hechas por hombres. Los libros de historia, los grandes personajes son hombres. Claro. Entonces, por eso a la mujer le cuesta más, porque pareciese que ese no fuera un espacio donde la mujer tuviera cabida. Para enmarcarnos en el tema de Francia, evalúa tú, como especialista en el tema, a Marine Le Pen en su campaña presidencial. El detalle con Marine es que ella es una persona extremadamente radical. Por el hecho de ser mujer, no todas las feministas apoyamos a las mujeres. Debería ser. El avance de una mujer significa el avance de todas las mujeres. Nosotras dentro del feminismo tenemos una máxima, que es apoyarnos siempre. Pero también debemos tomar en cuenta cuando una persona no está en la capacidad, así sea mujer. Es decir, no es llegar por llegar, no es llegar por ocupar el puesto porque eres mujer, es porque estés preparada para darle a la humanidad un verdadero cambio, un verdadero aporte. Y en el caso de Marine Le Pen, realmente es una persona extremadamente radical, populista, de ultraderecha, que viene siendo más de lo que no quiere el mundo. O sea, el mundo quiere paz. Claro. Ella estaba aupando la salida de Francia de la Unión Europea, y lo que se quiere es la unión, no la desunión. Ella estaba proponiendo una serie de reglas dentro de su campaña o de opciones que van en contra de lo que es la paz y lo que es el centrismo de la política, ¿no? No irse al extremo. Ningún extremo es bueno, ni en izquierda ni en derecha. Hay otro tema interesante en Francia y es la esposa del nuevo presidente. Emmanuel Macron está casado con su maestra, que le lleva 25 años de edad,
sabiendo que no iba a concebir, se casó con ella, dándole prioridad al amor, como lo ha dicho él. Y así son los franceses, ¿no? No, tampoco tienen ese culto a la reproducción, ni se casan por la reproducción, sino que creen en el amor y ese tipo de controversias son importantes para lograr la presidencia. ¿Qué se dice de esa esposa, de esa primera dama? Bueno, por algo Francia está en el primer mundo, como llaman, o sea, en Europa, donde nace o donde se origina la humanidad, ¿no? En aquel continente. Y justamente eso de no casarse para tener hijos, a mí me parece eso espectacular. No siempre una pareja tiene que elegir tener hijos, no siempre una mujer tiene que ser madre para estar completa como mujer. En el caso de Macron, pues se casó con su maestra, se conocieron cuando apenas él tenía 15 años, ella tiene 25 años más que él, era su maestra de francés, se enamoraron, pero en ese momento la mamá de Macron no quiso que esa relación se diera, bueno, me imagino, era menor de edad, lo envió a estudiar fuera, pero él se mantuvo enamorado y dijo, tú vas a ser mi esposa. Cuando regresó, cuando tenía 19 años, lo declaró y así fue. Tienen 20 años juntos, creo que tienen 10 años de casados. Él no tiene hijos, pero ella sí tiene hijos y hasta nietos, es decir, que él es y abuelo. tiene un rol protagónico en la historia de Macron y sobre todo hoy como presidente, dijo que se lo debe a ella. En la primera vuelta, él la agarró de la mano y dijo, no estuviera aquí si no fuera por ella. Ella no es activista político, ella no está a su lado trabajando como político, pero él dice que no puede pasar más de una hora sin hablar con ella. ¿Estás de acuerdo con que detrás de un buen hombre siempre hay una buena mujer o la mujer no está detrás? Esa es una excepción que yo estoy de acuerdo. De hecho, lo he puesto en Instagram y la gente me critica. Detrás no, es al lado y todo el cuento. Detrás puede ser para empujar. O sea, no necesariamente porque vale menos. Dale. No, simplemente porque está empujándolo para ser mejor. Nermari, el tiempo ha sido muy corto contigo, de verdad que lo lamento, pero sabes que siempre es tu casa y has sido invitada Gracias. constante en Brújula Internacional. Quiero despedir, pero con un comentario corto. ¿El feminismo es estar en contra del hombre? Para nada. Odiar a los hombres es misandría. Estar por sobre los hombres es hembrismo. El feminismo es un movimiento social que busca la equidad entre hombres y mujeres, es decir, que las mujeres puedan ocupar los espacios que normalmente han estado reservados para el hombre. Eso es feminismo. ¿Sí crees en el poder de la mujer en el ámbito político? Por supuesto, y tiene que haber más mujeres en el ámbito político, sobre todo en Venezuela. No tenía que ser Le Pen la presidenta de Francia. En mi opinión personal, no. Me parece una victoria de la democracia que haya ganado Macron. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nermari. Nosotros tenemos que despedir hoy Brújula Internacional, un lunes controversial luego de las elecciones de Francia. Queremos agradecerte tu presencia e invitarlos a